Hola, qué bueno que nos vemos otra vez en este papel en blanco, renglones que irán llenándose con el arte, el pensamiento y la obra de escritores, artistas y promotores culturales cubanos. ¿Puede el vestuario contar una historia? ¿Muestra el arte textil quiénes somos? Si le interesa el tema, conversamos hoy en Papel en Blanco, 27 minutos donde la creación comienza. Recibo en Papel en Blanco a una joven historiadora graduada de la Universidad de La Habana. Como editora de Ciencias Sociales colabora con la editorial Nuevo Milenio. Se desempeña como especialista del Complejo de Museos de la Catedral. Converso con Gabriela Sánchez Rodríguez. ¿Se puede contar una historia a través del vestuario? Claro que sí, hay que tener en cuenta que el vestuario forma parte del desarrollo de la sociedad a lo largo de la historia. Con el vestuario podemos referenciar realmente los desarrollos históricos que se han dado a través de la historia, es decir, esa usanza a través del costumbrismo. No solamente tenemos que hablar de un proceso a nivel global, sino también el vestuario nos puede decir cómo era la moda de antes, cómo se usaba, de por qué las mujeres y los hombres usaban tal prenda y por qué ahora no se usa. Es decir, con el vestuario sí se puede contar una historia a nivel de la sociedad, incluso es hasta cierto punto un poco más artístico comparado con esa historia tan densa desde el punto de vista político, económico, y el vestuario desde el punto de vista artístico y cultural también nos puede narrar la historia de la sociedad y sobre todo la cubana. En el verano que recién finalizó, la Oficina del Historiador hizo una ruta muy popular y especial sobre los textiles, y dentro de los textiles tú estuviste involucrada sobre vestuario de siglo XIX y XX, ¿verdad? Sí, exacto. Sí. Cuéntame cómo fue ese guión museográfico que tuviste que realizar y el proceso de la curaduría. La exposición se titula El arte de vestir, que finaliza el 11 de septiembre. Fue un trabajo bastante duro, por decirlo de alguna forma, tanto para mí como los especialistas de nuestra institución y los colaboradores. Estuvimos estudiando esto por un año, es decir, ya te puedes imaginar el nivel de estudio que tuvimos que hacer, porque es una colección de nosotros con referente al Museo de Arte Colonial que no se ha estudiado mucho. Es decir, en las piezas que pudieron ver las personas en esta obra que estamos exhibiendo, nunca se han visto a la luz pública en nuestra institución. Estamos hablando de piezas del siglo XIX y del siglo XX que son tan exquisitas que forman parte de la identidad nacional. Y fue realmente muy exquisita la exposición, que tenemos una variedad, desde las personas pueden apreciar desde la niñez, el vestuario que se utiliza en la niñez, hasta llegar a la adultez, en esa transición que se conoce de los estilos desde el siglo XIX hasta el inicio del siglo XX. Pero eso fue una exposición dentro de la gran ruta sobre los textiles. Exacto, sí. Cuéntame cómo fue que hilvanaron los temas. Bueno, realmente la exposición dio paso al inicio de la ruta de los textiles de los museos de arte de la Oficina de la Historia. Es decir, que esta exposición la hicimos en conmemoración del 56 aniversario del Museo de Arte Colonial, uno de los museos más antiguos en la Oficina del Historiador, y quisimos darle un honor al tema del coleccionismo a través de esos textiles. Entonces el público pudo apreciar el inicio de los textiles a través de esta exposición y ya después unirse al resto de rutas que salieron en el mes de agosto cada martes. Tengo unas preguntas porque además tenemos tiempo de disfrutar de esta exposición que va a estar ¿hasta qué día? Hasta el 11 de septiembre. Que además va a tener un cierre muy especial. Por todo lo alto, porque da la casualidad que el 11 de septiembre se conmemora el natalicio de Eusebio Leal, que como bien saben era el rescatista y el coleccionista de insignia de nuestra institución, y entonces queremos darle ese honor a un cierre por todo lo alto para que el público pueda llegar. Estamos hablando de una colección dentro de esta exposición de siglo XIX y XX. Cuéntame qué tipo de vestuarios vamos a poder disfrutar, que además sabemos que tiene la característica que todo es femenino. Sí, exacto. Bueno, un detallito, realmente tenemos solamente de hombre un traje, un chaqué que nos prestó, está en calidad de préstamo de la Casa de la Obra Pía del siglo XX. Ya el resto, si son piezas totalmente femeninas, y una pieza insignia como tal de la colección es la bata, la famosísima bata cubana del siglo XIX, que presenta también en el complemento que tiene una enagua, o conocida también como sayuela, que las personas pueden ver los diferentes tipos de telas en ese tipo de exposición. Y realmente es muy rico, y también tenemos esos complementos del vestuario. Pueden encontrar mantillas, mantones de Manila, velos y también algunos ajuares de canastilla de los niños usados desde el siglo XIX y a inicios del siglo XX. Y desde tu experiencia como curadora,
¿Cómo tú crees que ese vestuario ha mutado y que todavía, qué pieza podemos seguir usando? Bueno, realmente es muy curioso porque el vestuario ha evolucionado como mismo evoluciona la sociedad y en el caso del vestuario femenino ha sufrido tantas transformaciones que es bastante complejo. Yo lo que pienso es no reflejarnos tanto en el sentido de la vestimenta en sí, sino del tipo de tejido. Dígase tejidos más frescos como el algodón, el hilo, el lino, que era realmente lo que se usaba también en el siglo XIX y que en la contemporaneidad seguimos utilizando. No tanto el tema de cómo es hacer el complemento. También se puede decirse, podemos utilizar las sayas, las blusas, que era realmente ya a inicios del siglo XX, pero imagínate qué complicado es para una mujer actualmente utilizar un corsé o una crinolina, que era como se usaba antiguamente, era como una imposición social. La bata cubana, por ejemplo, te puedo decir que sí es algo de casa, que sí lo podemos utilizar no solamente la mujer cubana, sino a nivel internacional. Es algo más cómodo, algo más holgado, con una tela más holgada de andar por casa. Pero ya el resto para salir a un baile o a una cita, cualquier tipo de festividad, realmente es algo más, fijarnos más en los tejidos, en el tipo de tela. Es muy interesante lo que me estás comentando porque recientemente realizamos unos programas dedicados a la moda y tú sabes que el tema de la moda viene acompañado de ciertos tabús sobre la frivolidad, sobre tal vez el poco carácter que pueda tener desde el punto de vista de contenido. Y tú me estás ahora mismo confirmando, por ejemplo, tuvimos entrevistados que trabajan el lino, el crochet, la bata cubana, la guayabera transformada, cómo sí ha mutado ese vestuario y mantenemos muchas de esas cosas. No lo podemos ver desde el punto de vista frívolo, porque en comparación con las modas europeas, Cuba se ha tipificado en muchas cuestiones y nosotros, mientras nosotros estamos en ese proceso de reconquista, el ser colonia, nosotros en tema vestuario realmente éramos un precedente a nivel internacional en el sentido del nuevo mundo y realmente es muy curioso saber la historia de nuestro país desde el punto de vista de los tejidos, desde el punto de vista del vestuario, para sentirnos orgullosos de esa identidad que nos tipifica con respecto a otros países. Y realmente no se puede ver la moda desde ese punto de vista siempre como algo muy artístico, muy cultural. Yo te despido a ti, Gabriela. Gracias. Invito al público que nos quedan unos poquitos días para disfrutar de esta muestra y te esperamos siempre. Muchísimas gracias a ustedes. Nos visita una joven dedicada al arte de la conservación y la restauración de bienes patrimoniales. Trabaja como conservadora en el complejo de museos de la Catedral. Bienvenida, Marla Melisa Quiroga. Tú vienes de tercer año de la carrera de Patrimonio de San Jerónimo, adscrita a la Universidad de La Habana, del Colegio San Jerónimo. Cuéntame cómo vinculas esa carrera con la conservación. Bueno, realmente desde que yo terminé mi formación de lo que es la educación superior, siempre me apasionó este mundo del patrimonio, los museos, sus colecciones y comencé estudiando en la carrera de preservación y gestión del patrimonio en el colegio y realmente ellos tienen un programa muy amplio. Ellos tocan desde la museología, la arqueología, la conservación, tanto de bienes muebles como inmuebles. Y ya en tercer año, que son asignaturas mucho más de la carrera, hemos tocado mucho lo que es la conservación. Y la conservación realmente es muy amplia. Hay muchos soportes y no todos son iguales. Por ejemplo, está lo que es la madera, el textil, pintura de caballete. Y cada uno tiene su forma de conservación, es decir, el tipo de iluminación, el tipo de transporte, embalaje, todo eso es muy diferente y eso hay que tenerlo mucho en cuenta porque se podría incluso perder piezas de carácter museal que realmente son parte de nuestro patrimonio y no deberían ser. Entonces siempre hay que tener un muy buen conocimiento de eso. Tú eres autodidacta, vamos a decirlo así, dentro de la conservación y has pasado varios cursos en el Gabinete de Conservación de la Oficina del Historiador de la Ciudad. Cuéntame de esos cursos y cuál sería la especialidad que más te interesa dentro de la conservación. Bueno, en cuanto comencé a trabajar en la oficina, comencé a pasar cursos en lo que es el gabinete que ya mencionabas y pasé casi de todos los soportes, lo que es madera, pintura de caballete, textil, papel, lo que es todos los documentos, policromía y realmente de todos los soportes se podría decir que lo que más me gusta es el mobiliario, pero luego de ir abriéndome camino en este gran mundo, me gusta un poco más lo que es la pintura de caballete. Y si te fascina la pintura y el mobiliario, ¿cómo llegamos a la ruta de los textiles y a la exposición sobre vestuario femenino del siglo XIX y XX? Porque realmente entre todos los soportes se puede decir como que
como le decimos los restauradores, la dama de los soportes es el textil, porque realmente es uno de los más delicados que hay entre todos los demás, porque son muy frágiles y más sobre todo teniendo piezas siglo XIX, siglo XX, son muy antiguas y hay que tener mucho más precaución. Hablemos de conservación. Cuéntame de temperaturas, de detalles, de calidad de los textiles. Incluso uno tiene la imagen que cuando va a los museos todas las piezas deben estar con un clima asegurado dentro de vitrinas. ¿Sucedió esto con esta exposición? En un primer momento hicimos toda una selección de piezas de lo que se quería la curadora realizar y luego de esto empezó el proceso de conservación. Luego de hacer toda una documentación se comenzó a trabajar en la limpieza de los textiles. No, cuando te digo limpieza, no imagínense lavarlos con agua, no, eso fue pedir un equipamiento específico para eso, como son las microaspiradoras. No es con las aspiradoras que aspiramos las alfombras, no. Son más pequeñas, tienen una más baja resolución y no se pueden pasar directamente en el textil. Se tiene que poner un tipo de tul o algo un poco más fino que sirva, protector. exacto, que sirva de barrera y irlo pasando, y realmente hicimos una gran limpieza porque realmente estaban almacenados y al nunca mostrarse, fue un gran levantamiento que hicimos. Y además de eso, la limpieza de las vitrinas. Se limpiaron las vitrinas para a la hora de colocar estos vestuarios, estos textiles no se contaminaran. Y en caso de la sala, no es una sala climatizada, pero realmente eso no es un impedimento para hacer una exposición de textiles. Muchas de las piezas fueron en vitrina porque realmente con el discurso que se realizó estaba muy bien pensado. Pero en cuanto a los vestuarios, siempre lo más vistoso del vestuario es colocarlo en un maniquí. Ahí eso fue todo un reto también, junto con la Casa de la Eurapía, que nos prestaron muchos de los maniquís. Y siempre hay que tener en cuenta de un vestuario, la forma de la mujer en esa época no es como la de ahora o como los maniquís que se realizan. Eso tiene que ir acorde a las mediciones de la cintura para no complicar el vestuario en esos maniquís si no es de su talla. No comprometerlo. Exacto. Entonces todo eso tuvo que tener mucho cuidado, pero realmente en cuanto a la iluminación, también se tuvo mucho cuidado porque el textil al estar mucho tiempo expuesto no puede estar al sol porque empieza a decolorarse, el envejecimiento de las fibras, y se buscaron luces que fueran de acorde a eso y que se pudieran regular, porque no tampoco pueden ser muy intensas ni muy bajas. Casi siempre en lo que es textil se tiene que tener en cuenta de lo que son de 100 a 150 lux, que es realmente la medida que se utiliza para lo que es la parte de la conservación. Pero realmente fue un reto bastante complejo, desde limpieza, todo, porque el textil es muy fácil de contaminar. Entonces había que trabajarlo muy bien, pero realmente la exposición salió muy bien. El público de Ruti Andares súper que lo agradeció. Aparte fue algo nuevo, algo novedoso que nunca habían visto, y realmente la inauguración fue espectacular y la clausura también lo será. Así que pues los esperamos que el tiempo que queda que la visiten. Marla, agradecerte. Yo creo que todo el equipo está deslumbrado por el dominio que tienes de tu oficio, de tu profesión, y me parece que vas a inspirar a esos jóvenes que ven Papel en Blanco y que tienen pasión por la historia, por la conservación. Te esperamos muy pronto, porque además yo quiero que vengas a hablarme del mobiliario, que esa es tu pasión. Realmente un agradecimiento a ti y a todo el equipo por invitarme al programa, y realmente eso que tú dices es muy cierto, eso de inspirar a los jóvenes también es una de las labores que estamos tratando desde el museo, desde nuestras funciones. No solamente protegerlo, difundirlo y que se apasionen con él y que se sientan identificados. Porque realmente una frase que decimos siempre es: si no te identificas con lo que te estamos mostrando, no puedes protegerlo. Entonces realmente desde ahí estamos también cumpliendo nuestra función desde el equipo del museo. Así que muchas gracias por la invitación. Ustedes son guardianas de la memoria. Te esperamos pronto. Muchas gracias. Me acompaña una joven licenciada en Historia del Arte. Se desempeña como museóloga y especialista del Museo Casa de la Eurapía, donde ha organizado diversas exposiciones, eventos y talleres. Recibo por primera vez a Sabrina Oliva Mujica. Cuéntame, desde la historia del arte, la importancia que tiene el vestuario para también narrar una parte de nuestra vida. Bueno, nosotros como historiadores del arte, en nuestra formación en la facultad nos dan una asignatura que se llama Imagen del Hombre,
y en paralelo dando artes visuales, música, cine, nos damos cuenta de la importancia que tiene el vestuario como modo de expresión de cada época y cuáles son las variaciones de los tipos de textiles, los procedimientos, los factores que influyen incluso en la conformación de las piezas, tanto desde el punto de vista masculino como femenino, incluso en los más pequeños, en los mayores, y cómo eso se va conformando. Tú formas parte del equipo de la Casa de la Orapía y yo quiero que compartas con nosotros parte de esa historia que tiene ese centro que vincula el arte textil con el papel de la mujer. Nosotros en el museo tenemos una variada colección de textiles que está conformada por distintas piezas, desde la indumentaria infantil, como el ajuar doméstico, el ajuar de uso personal, desde el punto de vista masculino, desde el punto de vista femenino, y entonces para nosotros es todo un reto promover este tipo de piezas. La Casa de la Orapía colabora con los museos de la Catedral en esta gran ruta que han hecho sobre los textiles y la exposición sobre vestuario femenino. Cuéntame cómo fue esa coordinación entre los dos centros. En la exposición les prestamos un vestuario masculino, un chaqué, que tiene una característica muy formal de la época, ¿no? Del siglo XX. Y cómo expresa esta formalidad del hombre, vestido muy de gala. Y bueno, en las rutas, participamos de esta ruta desde varios puntos de vista, primero con la indumentaria infantil, luego con el ajuar de la intimidad y después con el ajuar doméstico. Hay un dato curioso que en la investigación del programa pudimos corroborar, que es esa única pieza masculina, el chaquet, ¿verdad? Perteneció al grandísimo Harold Gramach. ¿Tú crees, como curadora, historiadora también, que es muy relevante a quién perteneció la figura histórica a la cual perteneció un vestuario dentro de la exposición? Sí, claro, por supuesto, porque eso le añade un valor histórico, y bueno, el hecho de que las personas puedan conocer el tipo de piezas que usaban personalidades relevantes, bueno, es como un acercamiento a la historia, a cómo se vestía esa persona, la imagen que quería desarrollar en ese momento. Pero la Casa de la Orapía, curiosamente, siempre está relacionada a algo que tiene que ver con textiles o con vestimenta, sobre todo desde sus talleres. Coméntame de la labor imprescindible que ustedes realizan y que además prioriza esa relación que por historia las viene vinculando con la figura de la mujer. Yo creo que ese es uno de nuestros objetivos fundamentales como museo, no es solamente preservar las piezas de nuestra colección y conservarlas, sino de promover el arte textil y promover estas técnicas antiguas y que no se vayan perdiendo, porque el textil lleva un proceso de conservación bastante complejo, y entonces como parte del patrimonio también es importante rescatar estas técnicas, estos modos de elaboración, y siempre estamos vinculados con artesanos, con creadores, con diseñadores, con profesores que siempre están impartiendo cursos, talleres para rescatar un poco este patrimonio a través de ese concepto de nosotros como museo, ¿no? De rescatar y promover el arte. Una de las labores que caracteriza a la Casa de la Orapía durante todo el año es la variedad de talleres dedicados al público femenino y con esta temática de los textiles. Cuéntame de esos talleres que vamos a poder disfrutar a lo largo de todo este año. Bueno, durante todo el año nosotros realizamos talleres de crochet, de bordado, especializándose, por ejemplo, en el punto de tejido de cruz o en el punto de cruz doble, en lo que es el encaje de bolillo. O sea, son varias técnicas que son antiguas, incluso que son parte de nuestra colección. O sea, en la colección de la Orapía tenemos piezas que presentan este tipo de técnicas, entonces de ahí viene ese rescate del patrimonio a través del propio hacer del arte textil. Ustedes tienen algo muy especial. Yo creo que todos los habaneros y los cubanos debemos de alguna manera venerar la Casa de la Orapía, porque fue un lugar donde se decidía el destino de 5 mujeres en la colonia. Se les daba una dote de mujeres que no tenían recursos, pero se estaba también de alguna manera sentenciando la vida de esas mujeres. Y ustedes han convertido ese espacio tan marcado históricamente por la tristeza
y lo han convertido en un espacio de liberación para esa figura femenina a través de las ferias de emprendimiento que realizan alrededor del textil. Cuéntame de esa experiencia que tuvieron en agosto. Como otro de nuestros principales objetivos es, como te había dicho, promocionar el arte textil, promocionar las técnicas, y pues nos dimos cuenta de que entre los emprendimientos, los artesanos y los nuevos creadores que están surgiendo hay como un determinado interés por rescatar este tipo de técnicas y de procedimientos. Entonces nos pareció muy curioso, entonces qué mejor manera de vincular el patrimonio histórico con la propia gestión cultural, ¿no? La propia gestión de estos emprendimientos y cómo vincularlos. Entonces decidimos realizar una pequeña feria que se concluyó con un desfile de moda donde cada participante escogí una pieza, la que más le gustara, y le hacía determinados, le añadía determinadas técnicas en correspondencia a sus gustos y preferencias, y bueno, como todo eso se fue vinculando. Tú has dicho algo que de verdad me toca de cerca, porque en estos programas que hemos realizado de moda, casi siempre son artistas artesanas muy jóvenes. Y en las técnicas, por ejemplo, de crochet y bordado están relacionadas a talleres que pasaron en la Casa de la Orapía. Y ahora mismo estamos hablando de jóvenes que están abriendo marcas con un sentido artístico muy particular. Y su semilla fue la Casa de la Orapía. A nuestra casa han llegado varios emprendimientos, incluso emprendimientos que se especializan en una técnica específica, por ejemplo como el crochet, pero quieren empezar a investigar y a realizar otro tipo de técnicas como el bordado o el encaje de bolillo, que es algo bastante complejo, y entonces pues se han acercado a nosotros con mucho entusiasmo a través de nuestras redes, o cómo han ido a través de nuestras mismas exposiciones, y pues se ha logrado como un vínculo entre los artesanos, los emprendimientos y nuestro museo, que verdaderamente estamos muy orgullosos de promover este tipo de arte. Entonces, ¿contamos historia a través del vestuario? Sí, por supuesto. Muchísimas gracias, No. Te esperamos muy pronto. Gracias a ti. Un 11 de septiembre de 1942 nació Eusebio Leal Spengler, formador de numerosas generaciones de conservadores y amantes del patrimonio. Vuelve a andar el orador por nuestras calles, hechizando con la voz del corazón. ¿Cómo ustedes acercan a esos jóvenes a esa figura de Eusebio Leal y cómo el arte también se relaciona con su nombre? Yo me acuerdo ahora específicamente que en el año que se celebraba el 80 aniversario de su natalicio, nosotros tenemos un concurso que lanzamos cada 2 años que se llama Veo Más, que es un concurso de fotografía, pero específicamente ese año le dedicamos el concurso a la figura de Leal. Y ese año lo que recibimos fue maravilla, o sea, la interpretación que le daban ellos a la figura de Leal, no solamente poner su rostro, no solamente hablar de él, poner fragmentos de Andar la Habana, sino y la interpretación. Y el material que ganó ese año el concurso fue una animación de una adolescente que se llama Ivonne Santavallas, y es como una especie de animación donde va insertando a la figura de Leal por varios lugares de La Habana, pero todo dibujado, todo con la música de fondo y tal, pero maravilloso. Leal es una figura entrañable para todos los cubanos. Yo creo que en otro momento, siguiendo la dimensión de la obra de Leal, el alcance de lo que hizo, quizás a Leal deberíamos estudiarlo todos, tanto como estudiamos la obra de Martí, porque es un tipo
que convirtió la preservación de no solo de La Habana, porque preservar La Habana es preservar la cultura, es preservar Cuba. La preservación de nuestra simiente como nación, le dedicó su vida a ello, y yo creo que eso es muy importante. Y entre textiles e historia vamos llegando al final. Yo espero volver a verte en otro Papel en Blanco, aquí donde la creación comienza.